Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Mi Aventura Filipina. Su amigo Walter les saluda desde la distancia. Este día quiero hablar acerca de la diferencia de edad entre un hombre y una mujer o en una relación sentimental. Y me refiero específicamente cuando hay una relación donde la diferencia de edad es grande entre uno o el otro, ¿no? Primero quiero hablar de algo que se asume por lo general aquí en Estados Unidos y en algunos países latinos, ¿no? Que es si sales con una chica, ¿verdad? O con un chico, tiene que ser de tu misma edad, ¿verdad? O casi la misma edad para que seas más compatible, y mientras más compatible seas, bueno, las posibilidades de que la relación funcione, ¿verdad? Siempre serán mayores. Esa idea me parece un poco equivocada, ¿verdad? Primeramente, no hay garantías en la vida, excepto la muerte, ¿verdad? En mi experiencia, lo que importa siempre en una relación sentimental es que tengas los mismos objetivos, ¿verdad? Las mismas metas, que veas la vida de una manera semejante, ¿verdad? Y estar comprometidos el uno con el otro, sin importar la diferencia de edad. Eso para mí es lo más importante. ¿Okay? La idea aquí en los Estados Unidos, de nuevo, también en algunos países latinos, ¿verdad? Es que la diferencia de edad entre parejas no sea mayor 4 o 5 años, ¿verdad? Para que la relación fructifere o sea exitosa, ¿verdad? Pero fíjense nada más que aquí en los Estados Unidos casi la mitad de los matrimonios terminan en divorcios. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Aquí en los Estados Unidos los matrimonios son como negocios, ¿verdad? Muchas veces tienes que negociar todo: cuándo vas a tener sexo, qué día de la semana vas a comer ciertas cosas, quién va a manejar las finanzas, etc. Y eso se vuelve cansado y es estresante también. En Filipinas hay una cultura muy arraigada de que si se casan para siempre. Si hay problemas entre las parejas, las resuelves, las trabajas hasta que se resuelvan y no te das por vencido tan fácilmente. ¿Okay? Las mujeres en Filipinas están muy comprometidas al matrimonio, a su pareja, ¿verdad? Quieren una familia que sea estable, y por lo general no buscan andar estafando al extranjero. De nuevo, por lo general, de todo hay en cualquier parte del mundo. También otra de las cosas que se asumen, ¿verdad?, es que las mujeres filipinas se casan con extranjeros solamente por el dinero. Se dice que los extranjeros van a Filipinas también a aprovecharse de las chicas, solamente a jugar con ellas. Y como dije, sí pasa, ¿verdad? Pasa también. Estas cosas también se dicen muchas veces por personas que nunca han estado en Filipinas o no conocen una relación entre una persona mayor que tenga una gran diferencia de edad, a diferencia de su cónyuge, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad?, por las cuales a la mujer filipina le atrae el hombre de más edad es porque son más serios, son más estables, tienen metas en la vida, porque ya han vivido, ¿verdad? Tienen dirección, y son una de las cosas, ¿verdad? También, de nuevo, hay hombres que jamás van a crecer, jamás van a madurar, ¿verdad? Siempre serán inmaduros. Ahora, en mi experiencia, ¿verdad?,
y por lo cual quise sacar este tema a relucir es porque mi novia filipina, si ustedes siguen mi canal, se habrán dado cuenta de que tengo una relación con una chica filipina y le llevo yo 20 años a ella. ¿Qué es lo que me atrae de ella? ¿Y por qué esa diferencia de edad? Como dije, no es una regla. Yo no busqué a una chica de esa edad, ¿no? Pasó porque pasó. ¿Y qué es lo que me atrae de ella? Bueno, me atrae de ella primeramente que somos diferentes, ¿sí? Se dice también por ahí que cuando tienes muchas cosas en semejante, ¿verdad? De nuevo, la relación tiene una oportunidad de ser exitosa, pero no siempre es así, y lo digo por experiencia, ¿sí? Con esta chica, con mi novia, somos muy diferentes. Yo soy de carácter serio y es un carácter muy amigable. Ella es muy risueña y yo soy lo contrario, ¿verdad? Pero es lo que me gusta a mí de ella. A mí me gusta que no somos iguales, si no, imagínense qué aburrido sería. Yo busco esa frescura en ella, ¿no? A mí me agrada la manera que ella es, ¿verdad? También ella es muy bondadosa, es muy cariñosa, entre otras cosas, cualidades que a mí me gustan, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la edad. Cualquier pregunta o comentario acerca de este tema, sé que es un tema por ahí. De nuevo, a mí me lo han preguntado varias veces, algunas veces porque saben que mi novia es mucho menor que yo, no de una manera agradable, ¿no? Me lo han preguntado de una manera por ahí como si yo hubiera saltado la cuna, ¿no? Y de hecho ya me han dicho varias veces, oye, pues que saltaste una cuna, cuando se enteran que le llevo 20 años a mi novia. Pero para nada. Lo más importante, como dije, es que uno tenga dirección y que tengamos las mismas metas o conceptos acerca de la vida, ¿verdad? Un saludo a la distancia. Por favor, no olviden suscribirse a su canal Mi Aventura Filipina. Se cuidan. Adiós.